¿Hay alguien? ¿Aló? Sí, aquí estamos. Eh, bien. Necesitamos pastor. Oración. Señor, bendícenos y que tu Espíritu Santo nos alinee y que nos ayude a llevar estos conocimientos a la práctica para el beneficio de tu santo cuerpo, que es tu iglesia. Te amamos y te bendecimos, Señor. Amén. Amén. Bien, bien, hermanos. Hoy es una clase no menor, es un aspecto de la homilética que generalmente sobre la cual se abusa mucho. Habíamos visto en las clases anteriores que han habido malas praxis, sí, y lo habíamos reconocido. Sin embargo, y eso es un consejo para el liderazgo, cada vez que uno haga una observación, siempre debe buscar que esa observación venga de la mano con una explicación, pero sobre todo con soluciones. Eh, en el equipo pastoral o en mi familia incluso, cuando alguien me viene lleno con problemas, yo siempre termino preguntando muy bien, y bueno, y pregunto, ¿y cuál es la solución? ¿Por qué? Porque cualquier persona que tenga dos ojos, un cerebro funcional, dos orejas, meridianamente va a poder entender que hay problemas. Eso no es un superpoder. Lo importante es discernir las soluciones, las posibles soluciones a ese problema. En el liderazgo no necesito problemas, en el liderazgo necesito soluciones. Entonces, ahora en estas últimas dos clases buscaré que nos centremos en las soluciones. Hoy día va a haber una tarea al final que se las voy a explicar. Hoy espero que sea una clase muy dinámica, espero mucha participación. Ustedes tienen el chat, como pueden ver hay un chat aquí, donde usted y ahí puede poner su interrogante y las que en la medida que pueda yo puedo ir respondiéndole. Y si tiene ya interrogantes de la clase anterior, puede escribirla ahí. Y también puede ir pidiendo la palabra en la medida que se pueda, ya para darle continuidad a la clase. Entonces, como habíamos visto, bueno, está el PPT de homilética. Entonces, la homilética tiene estructura, ¿ya? Y dentro de esta estructura, en la cual me he esforzado de manera bastante insistente, si nos quedamos solamente con esa estructura seca, con la estructura doctrinal, bíblica, paso por paso, con una argumentación, con un texto base, que es el texto guía, también se le llama. Y luego de ese texto yo saco el tema, ¿cierto? El tema del texto, el tema que yo encuentro que el Señor me llama a predicar a la gente del sermón, ¿ya? Eh, Luego de eso escribo un título tentativo, ya voy escribiendo el título. Recordemos que el título no debe necesariamente resumir, al igual que el tema del sermón debe resumir en una frase lo que usted quiere decir. Ese será su hilo conductor. Recordemos que es como un árbol. Las raíces son las sagradas escrituras. De ahí se nutre nuestro sermón. No puede ser de otra manera, porque nosotros no somos musulmanes para andar predicando Corán, no somos oradores motivacionales, aunque muchas veces nos toca hacerlo, y tampoco somos un Hassan o no somos un rabino, somos cristianos, ministros, o quienes estamos ya en algún ministerio de la iglesia. Entendiendo esa distinción, los sermones cristianos deben estar llenos de Cristo, pero también del ejemplo de Cristo. Y Cristo era el maestro por antonomasia de las ilustraciones. Jesús tenía verdades profundas y urgentes que transmitir al pueblo en el contexto del judaísmo en el mundo del siglo primero. Pero él sabía que no podía pararse a escribir en un papiro, como lo hacen muchos pastores de iglesia histórica, donde el sermón se escribe, sobre todo entre los predicadores bautistas. Ya no se hace mucho, pero los predicadores bautistas clásicos y reformados también escribían sermones extensos, páginas y páginas, llegaban de manera ceremoniosa al púlpito o al ambón, porque la iglesia episcopal es ambón en la iglesia anglicana, es el lugar donde se predica la palabra,
Y llegaban ahí y explicaban con toda su sapiencia, todo su conocimiento, todos los estudios carísimos en algún lugar. El problema, ¿y qué pasa con la gente que no fue a la universidad? Con aquellas personas que nos van a escuchar, que es el público objetivo de Jesucristo. No quiero decir que Jesucristo tampoco ame a las personas que tengan conocimiento, que tengan cierta preparación. Estoy hablando de que el mensaje debe ser lo más transversal posible, debe ser entendido por todos. Y debemos reconocer nosotros como predicadores del Evangelio de sana doctrina que es difícil, es difícil. Si ustedes se dieron cuenta de las tareas anteriores, quienes hicieron sus tareas, me refiero de otras, no sé, de otras materias, hablemos de introducción a la teología y teología sistemática uno. Se dieron cuenta que hablar con exactitud de la Santa Trinidad es difícil. Hablar de las dos hipóstasis de Cristo es difícil, porque nosotros que nos formamos en seminario, que nos formamos universitariamente a nivel de grado, pregrado, posgrado, nos es difícil y siempre ha sido difícil, porque estamos hablando de los misterios de Dios, estamos hablando de algo que nos sobrepasa. La pregunta es entonces, bueno, si es tan difícil, ¿cómo lo transmitimos? Y siempre les voy a decir lo mismo. El ejemplo no soy yo, no es Pablo, es Cristo. Cristo es el maestro de homilética, es el maestro de predicación por antonomasia, y desde ahí podemos ver también, analizar a otros predicadores. Si en algún momento nosotros pudiéramos ver un curso de teología de la predicación, nos daríamos cuenta que Jesús es el pináculo de toda predicación cristiana. A ver, y aquí puse la imagen, en la predicación evangélica protestante, pero evangélica. ¿Cuál es la diferencia entre una predicación protestante y una predicación evangélica? La predicación protestante busca enseñar a la comunidad, a la iglesia, adoctrinar a la iglesia, que conozcan Biblia, que conozcan doctrina, que conozcan los credos y confesiones de reformadas, que conozcan lo que dijo Lutero, que conozcan lo que dijo Whitfield. Esa es la predicación protestante. La predicación protestante tiene un target. Por eso generalmente los protestantes más clásicos se quedaban en su iglesia y fue tan fuerte eso que el paradigma por siglos fue que el predicador solamente predicaba en su iglesia. Sucedió que tuvieron que venir los distintos avivamientos por la gracia de Dios para que los predicadores salieran de su iglesia. Los grandes predicadores evangélicos de no sé, de Inglaterra, Norteamérica, se atrevieron a salir de la iglesia, pero al salir de la iglesia para entrar en una labor apostólica, es decir, como lo dice el Evangelio, o sea, la predicación no es para la iglesia solamente, la predicación es para el mundo, la predicación de la verdad del Evangelio de Jesucristo, y también para la iglesia. Pero la iglesia cumple distintos roles. En la iglesia nosotros educamos. Por eso nosotros los que somos pastores anglicanos, nos ponemos una estola que es negra, que representa que es el ministerio docente del pastor. Y algunos usan una especie de toga negra que también representa la docencia. Pero en el mundo evangélico es distinto, porque el evangélico nace saliendo de la iglesia. El mundo es mi parroquia, dijo Wesley. Entonces, en ese paradigma nuevo de volver a predicar en la calle, son nuevas condiciones. Estoy hablando a un nivel histórico ya, a un nivel histórico, desde el siglo XVI hasta la fecha. Jesús, como predicador popular, porque era un predicador que salía, que hablaba con la gente, que conocía a la gente, que estudiaba pensando en la gente, ¿cierto? Tenía que conectar principios abstractos con situaciones cotidianas. La predicación evangélica usa las ilustraciones para poder conectar conceptos abstractos con situaciones cotidianas. Lo he vuelto a decir. Porque hablar de la Santísima Trinidad es un concepto abstracto. Hablar de la salvación, queridos hermanos, nos guste o no, para la gente de hoy es muy abstracto. Para que ustedes sepan, los estudios en psicología de la educación, en pedagogía, están apuntando a una verdad que es estremecedora.
Antiguamente, cuando nos educaban a nosotros, nos educaban con conceptos. ¿Por qué? Porque teníamos una base de lectura en las antiguas generaciones. Pero cada vez más, como las nuevas generaciones están leyendo menos, leen más cortito, tienen menos tiempo, como lo hemos hablado, les cuesta extremadamente mucho lo abstracto. Yo creo que los hermanos y hermanas que estén acá y conocen y son profesores de educación evangélica o han sido como quien les habla, entenderán lo que nos pasa, porque a mí me tocaba dar clase de religión evangélica y los niños de iglesias evangélicas, niños que nosotros decimos con orgullo desde el púlpito, que nacieron en la banca, debajo de la banca, aquellos niños que se criaron durmiendo mientras los padres alababan al Señor, no conocen al Señor. ¿Por qué no conocen al Señor? Porque no tienen la capacidad, no se les ha dotado de la capacidad para poder aprender, adquirir ese conocimiento y pensar en abstracto. Hermanos, la educación que tenemos actualmente, la educación pública, es una educación mala. Y la educación privada no es buena. Simplemente cumple con los estándares que debiera cumplir toda educación en Chile. Y eso está más que comprobado. Entonces, si un niño no es capaz de entender lo que está leyendo, que no entiende, no sé, un ejemplo, el Principito, difícilmente podrá entender la hipóstasis, que son las naturalezas o usias de Cristo, que Cristo es 100% Dios y 100% hombre. ¿Cómo le explico a una persona eso? Ahora bien, debemos entender que esto es por fe. Entonces estas verdades se adquieren por la fe y el Espíritu Santo nos capacita para nosotros poder aprender aquellas verdades de fe que son abstractas. Pero hermanos, la oración, partiendo por la oración, un ejemplo, ¿a quién voy a orar? Imaginemos que yo no sé nada, ninguno de nosotros sabe nada. Si no se nos enseña, ¿a quién oramos? A Dios. ¿Dónde está Dios? Está en el cielo. Miro para arriba, no veo a Dios. Entonces nosotros muchas veces piadosamente le decimos, está en el cielo, del cielo, del cielo. ¿Por qué? Porque muchos tenemos la creencia, hemos adquirido la creencia de que está en el tercer cielo. De hecho, hay un grupo evangélico que se llama Tercer Cielo. Ahora, la Biblia nos da más datos respecto a aquello. Yo estoy hablando de otro punto. Me estoy centrando en cómo llevar cosas que hoy en día realmente son complejas para las generaciones de ahora. ¿Ya? Entonces aquí miremos a Cristo. Cristo educaba con ejemplos, educaba con imágenes, ¿ya? Y la ilustración, es una herramienta, hermano, una herramienta más que debemos adquirir para nuestro caja de herramientas de predicadores. Esta herramienta de la ilustración nos permite comunicar las enseñanzas de la Biblia de una forma clara y accesible. Entonces, por lo tanto, la ilustración que yo voy a usar para dar un ejemplo de la abstracto debe ser clara y también accesible. Es decir, cuando yo estoy leyendo la Chick Publication y me dice, escribe, son pésimas, Jack Chick escribe, bueno, el otro día cuando estaba con mis hijos jugando béisbol, estábamos en la cuarta salida del tercer time. Y yo quedé, ¿con qué se come eso? ¿Qué es béisbol? Si en mi vida, con suerte, he visto jugar fútbol y después me dediqué un poco más al boxeo. No le va a entender nadie, no transmitió nadie, por ende, no le entendió nadie. Charles Spurgeon les va a salir cuando ustedes busquen homilética, en cualquier búsqueda de internet o libros, les va a salir en todas partes. ¿Por qué? Porque Charles Spurgeon, un predicador bautista, autodidacta, porque en la época de Spurgeon no se les permitía a los bautistas entrar a la universidad. Fue uno de los predicadores más influyentes del siglo XIX y él utilizó de manera magistral las ilustraciones. Y él decía que una ilustración es como una ventana que permite la entrada de luz al alma, de manera muy poética. En el fondo habla de que la ilustración nos permite ver mejor,
mejor de las profundidades de Dios. Entonces, las ilustraciones son importantes y son útiles para nuestro trabajo. Un ejemplo célebre de una ilustración memorable se encuentra en uno de los sermones de Spurgeon sobre la gracia de Dios. En él, Spurgeon comparaba la gracia de Dios, ojo, con un océano profundo e interminable. Así como un pez puede nadar en el océano sin jamás agotarlo, así también la gracia de Dios es inagotable para el creyente. Nos podemos observar la imagen que nos da Spurgeon. Entonces, cuando comenzamos a hablar de la gracia de Dios, Spurgeon dice, es que la gracia de Dios es como un océano. ¿Qué le dice a usted la imagen de océano? Es vasto, es vasto, es casi infinito si no fuera porque sabemos que la Tierra es redonda. Ahora, esto es una licencia poética que hace Spurgeon. Eh, Este tipo de ilustración ayuda a que la congregación y a quien le está escuchando pueda comprender la magnitud de la gracia divina en esta ilustración de manera visual. Entonces, la ilustración debe ser visual. Cuando usted plantea una ilustración sobre el sermón, la persona a la cual usted debe pensar, cuando escribe su sermón, debe pensar en los receptores. ¿Qué imágenes de los receptores van a ser más relevantes para ellos? Un ejemplo, es un día domingo por la mañana, estoy predicando en la feria de aquí de Hualpén. Entonces en la feria se vende papa, se venden animales, se vende carne, se venden cosas lícitas, se venden cosas ilícitas. Y de repente llega el predicador pentecostal inteligente y le dice a la gente de la feria, señores, ¿sabían que Jesús estuvo en un mercado? Oh. Y al igual como se transan aquí los animales, la carne, lo mismo pasaba en el templo. ¡Wow! La gente está en ese lugar y de ese lugar tú los transportas al templo de Jerusalén. Y dices, y esa gente en el templo transaba. Pero el problema es que a diferencia de esta feria, el templo era un lugar sagrado. Por lo tanto, Jesús se llenó de ira, tomó un par de chicotas y le pegó a medio mundo para sacar a la gente de la casa de su padre. El predicador que utilizó ese espacio lo utilizó como una ilustración y de esa manera, de manera visual, pudo transportar a toda una audiencia al mensaje que él tiene preparado de Dios para la vida de estas personas. ¿Se entiende? Entonces la predicación deben ser imágenes, deben ser imágenes fuertes que le hablen al receptor, que usted las conozca obviamente como predicador, pero que le hablen al receptor. Este tipo, entonces de esta manera nosotros vamos haciendo comparaciones, un concepto abstracto con una imagen, vamos generando en ese puente la ilustración. Jesús se movía en ambientes agrícolas, entonces un día dijo, el sembrador salió a sembrar. Y parte de lo que sembró, de lo que lanzó, cayó en piedra, otra parte cayó en arena, otra parte cayó en tierra y finalmente en tierra buena. Jesús le está hablando a gente que conocía el proceso, porque la población del Israel del primer siglo era mayoritariamente agrícola, ganadera y comerciantes. Y todos conocían, era parte del aroma de la época. Es como ser del sur y no conocer el olor de la bosta de caballo, de vaca, que uno va caminando en las mañanas por las planicies, ¿cómo se llama? Por las vegas, a sacar camarones, por decir. Jesús utilizaba, porque esas imágenes son poderosas, hermano. Y desde esa imagen poderosa, Jesús pudo hablar de algo más profundo, como el Evangelio, la buena noticia, que es diseminada por todo tipo de personas, en algunos sí da fruto y en la mayoría no da fruto. Entonces debemos coincidir que la ilustración, ¿cierto? Debe ser clara, debe ser sencilla y debe ser algo que en una imagen nos permita entender un concepto que sea más complejo, abstracto.
¿Por qué la generación actualmente carece de abstracción? Porque no leen. Hoy la gente no lee. No, no. De hecho, hermano, aquí hay una advertencia. El predicador que no lee se nota mucho. Usted no tiene por qué ser doctor en teología o doctor en lo que sea. Pero lo que usted sí debe ser, debe ser un lector ávido. Porque quien lee se alimenta, añade nuevos conceptos, añade nuevas imágenes, añade nuevos puntos de vista. La lectura de la palabra de Dios primeramente y de los demás libros que le pueden ayudar es importantísimo. Incluso aprender a leer y leer lo que se está escribiendo hoy en día, en el lenguaje de hoy en día, conocerlo. Hay predicadores que tienen menos calle que una pantufla y cuando está ahí en la calle se nota demasiado. Aquí tenemos una ilustración. Así como un pez puede nadar, esa la habíamos visto, ya la agotamos. Veamos la segunda. Muchos pueden decir que creen, pero pocos están dispuestos a confiarse a Dios como un equilibrista en una cuerda floja. Analicemos este caso. Muchos pueden, y esto lo dijo Billy Graham en su sermón famosísimo que se llama Peace with God, paz con Dios. Tú lo puedes encontrar en YouTube. Y comparen el creer en Dios con la actividad de un equilibrista en una cuerda floja. Qué interesante. Otra, John Stott dijo, el cristiano es como una luz en la oscuridad del mundo iluminando a quienes están perdidos. Y aquí utiliza una imagen del Sermón de la Montaña, aquella luz que brilla y no se pone debajo del almud, que no se cubre. Así debemos ser nosotros. Los ministros y los teólogos evangélicos han subrayado siempre el papel importante de las ilustraciones. Yo siempre, en un comienzo no tenía hice las paces con Billy Graham porque entendí su ministerio. Billy destacó la importancia de ilustrar los sermones de una forma que haga las enseñanzas bíblicas relevantes y comprensibles para el público moderno. Él decía, no todos pueden comprender de inmediato los conceptos espirituales, pero a través de una historia o metáfora pueden captar la verdad de una manera poderosa. Este enfoque asegura que el mensaje de salvación y transformación llegue efectivamente a los oyentes. Aquí voy a darle un ejemplo. Como pueden observar, debajo de Billy hay una imagen del Padre, el Espíritu Santo que está en la paloma, ¿cierto? Y el Hijo. Por mucho tiempo, uno de los grandes evangelistas que fue San Patricio, que evangelizó a los celtas en las islas británicas, Patricio utilizó el trébol para explicar a Dios. Hoy en día ya nadie utilizaría ese ejemplo, ¿ya? L- porque Patricio decía, Dios es trino. Y claro, cuando uno observa el trébol de tres hojas, tiene tres hojitas. Están unidas porque son una misma hoja, pero tiene tres particularidades. Entonces, San Patricio utilizaba eso para decirle a los celtas, así como este trébol que tiene tres hojas, pero es uno, Dios es así. Eh, muchas veces los, muchas veces las ilustraciones no son tan perfectas como nosotros quisiéramos. Y en eso tenemos que no hacer un mea culpa, me refiero, hay que tener un entendimiento realmente sobre esto. No hay ilustración que sea totalmente perfecta. Hay ilustraciones que nos pueden ayudar mucho. Recordemos que son ilustraciones. También hubo otra ilustración que fue muy popular que decían que Dios es como los tres estados de la materia. El agua es la misma, pero el agua tiene tres maneras de ser. Sólida, líquida y gaseoso, tiene tres estados. El problema es que ese tipo de ilustraciones a hoy en día quedaron muy atrás porque se encontraron al menos dos o tres estados distintos de la materia y del agua. Otra ilustración que también en la historia del cristianismo fue muy popular, no sé si pueden ver
estos tres estados de la mariposa. Y esta ilustración se utilizó mucho para hablar de las hipóstasis de Jesús, es decir, de las naturalezas de Cristo. Porque como podemos ver, la mariposa comienza siendo una oruga, ¿cierto? Que puede representar la vida humana de Jesús. Pero después esa oruga se llena de seda y dentro de ese capullo de seda, que después termina solidificándose, ocurre una transformación luego de varios días y de esa transformación se abre ese capullo y una, nace una mariposa. Y de esa manera yo podría explicarle que eso es muy similar a lo que pasa con la resurrección, con la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Y ahí tenemos una ilustración. Un ejemplo clásico que utilizaba Billy Graham fue cuando ilustró la necesidad de la fe en Cristo, usando la historia esta del equilibrista de la cual le había hablado, que caminaba sobre una cuerda floja extendida sobre las cataratas del Niágara. Después de cruzar con éxito, preguntó a la multitud si creían que podía llevar a alguien en una carretilla sobre la cuerda. Aunque muchos dijeron que sí, nadie se ofreció a ser llevado, mostrando que la fe verdadera va más allá de las palabras. ¿Se dan cuenta de esta ilustración? Esta ilustración comunicaba de manera poderosa la naturaleza de la fe en Cristo, mostrando que confiar en Dios requiere una entrega total. Y aquí hizo un retruécano de la misma imagen, porque le dijo, bueno, ¿ustedes creen que pueda ser capaz de llevar una persona? Y la gente seguramente dijo, sí, ¿quién quiere que lo lleve? Y te das cuenta que esa situación hipotética, o a lo mejor sucedió, yo no sé, nos ayuda a ilustrar quién da ese camino de fe que es el cristiano y que solamente por fe se puede pasar por ese lugar por esa cuerda de un extremo a otro. Y aquí tenemos uno de algunas ilustraciones de Tozer. A.W.B. Tozer decía, los que buscan a Dios deben estar dispuestos a dejar todo atrás y seguirlo donde sea que los lleve. Esto no está en ilustración. Veamos lo de Tony Evans. Decía, un jardín florece con cuidado. Así es el reino de Dios en nuestras vidas cuando nos dedicamos a cultivar nuestra fe. ¿Se dan cuenta que eso habla poderosamente? De hecho, tú vas caminando y la ilustración te va a salir. Vas caminando, tomemos esta ilustración, imaginemos que vas caminando por un lugar donde viven muchos ancianos, los ancianos se dedican a ver el jardín. Y un día llegas, saludas a una ancianita y le dice, hola, oye, qué lindo su jardín. Sí, usted lo ha cuidado muy bien. Sí, mira, ¿sabes que esto me recuerda cuando a nuestra vida espiritual? ¿En serio? Sí, me acuerdo de nuestra vida espiritual porque el reino de los cielos es así, florece en nosotros, pero nosotros debemos cultivarlo. ¿Te das cuenta que ese tipo de ilustración abre puentes, hasta de evangelismo? La ilustración, esa es la idea. La ilustración extiende puentes entre lo complejo, mediando por lo sencillo hasta la persona. La idea, queridos hermanos, querida hermana, es que la ilustración nos acerque a las personas. Y para eso no tenemos por qué ser eruditos. Simplemente debemos estar atentos, muy atentos. Y aquí, como podemos ver, aquí me adelanté un poco. Aquí podemos ver el famoso puente del cual estoy hablando. Las ilustraciones no solo facilitan la comprensión, sino que también cumplen un papel central en la aplicación práctica de las escrituras. Haddon Robinson, un experto en homilética, decía, las ilustraciones no son solo decoración, son puentes que llevan al oyente desde la teoría a la práctica. Entonces a mí la ilustración debe llamarme a la práctica, no debe llamarme a teologizar. Y aquí tengo que ser claro, teologizar es un tema de academia, pero la teología práctica es mucho más importante que teologizar. Porque en teología dura, aquí estoy hablando de ciencia dura, para poder nosotros hacer teología, primero tiene que haber un hecho teológico,
Un ejemplo de hecho teológico, cuando Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí las dos tablas de la ley. ¡Pum! O sea, a Moisés no se la contó nadie, Moisés lo vivió. Entonces ahí no hay hecho teológico, porque para Moisés fue real, es real. Ahora, cuando el hecho teológico pasó, los teólogos podemos hablar y pensar sobre aquello, pero no nos podemos adelantar. Por lo tanto, más importante que la teología es la práctica de la fe, porque sin práctica de fe no hay teología. La fe tiene que practicarse. Creo que muchos me van a entender, la fe debe ser práctica. Esto para un protestante como yo es rupturista porque los protestantes son académicos, pero yo nací como pentecostal a la fe. Entiendo que debe ser práctico. Eh, un ejemplo relevante de este enfoque fue el sermón de Martin Luther King Jr., I have a dream. Y en el fondo él utilizó como ilustración un sueño. I have a dream, un sueño, como símbolo de esperanza, de una visión futura. Y ese I have a dream la tomó, dicen algunos comentaristas de la vida de Martin Luther King, la tomó de los últimos textos que hablan en el Antiguo Testamento sobre Moisés, porque Moisés no tocó la tierra prometida. Pero ¿qué dice el Antiguo Testamento? La vio de lejos. El Señor le permitió visionarla de lejos. Entonces, de esa manera, cuando Martin Luther King se paraba a predicar sobre la justicia social, él decía, I have a dream. Y está, de alguna manera, se pone, se inviste de Moisés para decirle, estoy mirando. Yo no estoy en esto. Yo no lo veré. Eso es lo que está diciendo Martin Luther King. Pero tengo un sueño. ¿Se dan cuenta de ese recurso? Pero tengo un sueño. Y de esa manera le estaba diciendo a las personas que le estaban escuchando, a la gente de color, pero esto sí que sí va a pasar. Aunque yo no lo vea, pasará. Como cuando nosotros decimos, Cristo viene, debemos dejar de decir Cristo viene. Debemos decir, Cristo, la realidad es que Cristo sí viene. Lo estoy viendo. Y aunque muera, Él vendrá y lo puedo ver con los ojos de la fe, porque eso dice la Biblia. Hebreos. Nosotros, teológicamente, los cristianos vivimos en el ahora del reino de Dios, pero todavía no. Vivimos en esperanza, vivimos en expectación. Cuando Jesús hablaba sobre la expectación del reino mesiánico, Jesús puso la parábola de las vírgenes sensatas y las vírgenes insensatas. ¿Y qué le mandó, qué se les mandaba a las vírgenes sensatas? A tener sus lamparitas llenas de aceite. ¿Y qué hicieron las insensatas? No mantuvieron sus lamparitas, no velaron, no se prepararon. Esa es la ilustración a la que apunta Cristo. Quienes vivimos en esta bendita esperanza, debemos prepararnos y seguir, ser como las sensatas, no descuidar nuestras obligaciones, porque la obligación de las vírgenes, en el contexto de ese matrimonio, era velar, era estar preparada para cuando llegara el novio. Las ilustraciones, queridos hermanos, hermanas, son poderosas herramientas que se pueden utilizar bien y lamentablemente se han utilizado muy, pero muy mal. Como habíamos dicho, este ejemplo y muestra cómo las ilustraciones pueden actuar como catalizadores de cambio, instando a la audiencia a reflexionar y actuar. A través de las ilustraciones, el predicador no solo enseña, sino que también inspira y dirige a la congregación hacia una vivencia práctica de su fe. Queridos hermanos, y esto también habla sobre el tono de nuestra predicación, porque además de ser entendida por todos, nuestra predicación debe inspirar, debe llamar la atención de quien está pasando por la calle. Debe utilizar no solamente el recurso del grito, exprésate con las manos, utiliza modismo, no copies. Lamentablemente yo cuando salgo a la calle a escuchar predicadores callejeros, todos predican igual. El canon es la radioarmonía. Y me pregunto, ¿acaso no existen otros estilos de predicación? Porque todos, si el predicador de turno es mexicano, como era en los 90, todos hablaban, Cristo vive, aleluya, y alábale, y en tono mexicano.
No sé si se acuerdan. Con Jesús Adrián, Jesús Adrián Lloremos, decía. Jesús Adrián Romero, cuando llegó todo ese grupo de gente. ¿Cómo hablaban los chicos de la alabanza? Alienados. Querían impostar algo que no son. No somos Hilson, no somos Marco Witt. Está Sergio, está Perla Gallardo, está Cristian Sepúlveda, Patricio, y así. Y nuestra manera de predicar es lo que busca el Señor. Eso es lo que busca el Señor. Recordemos, lo único que nos vamos a llevar de esta tierra, si es que Cristo no viene antes, es nuestro carácter. Es cómo el Señor trabajó en nuestras vidas, nos moldeó con sus manos benditas y nos hizo una criatura distinta a la que éramos antes de conocerlo, para su gloria y para la eternidad. Piper, a mí me encanta, yo le perdono todo a Piper. Él decía, la gloria de Dios fluye como un río, la gracia y el amor de Dios nos inundan constantemente. Entonces, la gente, aquí en el sur de Chile somos gente de ríos. ¿Cómo no vamos a entender esa ilustración? ¿Cómo en nuestra niñez no hemos observado cuando el río fluye y a veces fluye más fuerte y a veces fluye más calmado? Y cuando me hablan de la gracia y el amor de Dios, es como eso, yo puedo entenderlo. Y lo importante es que yo puedo entenderlo. De hecho, me pasa y nos pasa mucho que muchos le perdonamos muchas cosas a Dante Gebel, porque Dante, con todos los errores que tiene y ha tenido, era el único que hablaba en un idioma que podía entenderlo. Porque para mí, cuando yo era recién converso, las predicaciones de Gigi Ávila eran chino mandarín, porque el hermano Gigi me hablaba de cosas muy profundas, pero a mí no me hacían sonido, porque me decía, eh, eh, tienes que arrepentirte porque viene el cordero inmolado en el templo y este cordero inmolado quiere cubrirte con su sangre. Y yo, que no conocía nada, decía, ¿qué es esto? La ilustración y la predicación debe ser de manera que la entienda la gente. No es para nosotros, es para ellos. No es nuestro ministerio. Yo nunca ustedes me van a ver poniendo nombre Christian Vidal Ministries. No, el ministerio de Dios. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los beneficios cuando yo sé utilizar bien las ilustraciones? Y tranquilo, al final les voy a dar consejos de cómo ir ordenando y armarse de buenas ilustraciones. El uso de la ilustración en los sermones trae varios beneficios para la predicación. Ojo, primero, uno de los beneficios es que da claridad y permite la retención de la información. Hermanos, hermanas, si su predicación, si usted al final del culto, las personas que van a la congregación terminan tarareando la música de la alabanza y no hablando de la predicación, usted ha fracasado, porque la alabanza adorna la adoración, pero es por la predicación del evangelio por la cual el Espíritu Santo convierte a las personas. La predicación, queridos hermanos, debe ser memorable, memorable. Sin embargo, el predicador debe ser cuidadoso en la selección de las ilustraciones, asegurándose de que cada ejemplo tenga una conexión clara y directa con el mensaje bíblico. Si yo estoy predicando sobre el evangelio, sobre el milagro de los panes y los peces, no me sirve de nada utilizar una ilustración que apunte al gigante con pies de barros, de Daniel, o que hable de los 7 ojos que tiene el cordero. Debe ser atingente siempre la ilustración. Spurgeon decía, las ilustraciones deben tener un propósito claro y no distraer del mensaje central de la escritura. Este enfoque subraya la importancia en utilizar ejemplos que enriquezcan el mensaje sin desviar la atención de la enseñanza principal. Otra cosa que es fundamental es que las ilustraciones sean apropiadas y contextualizadas para la audiencia a la que se dirigen,
Rick Warren observa que las ilustraciones deben tener un sentido de familiaridad, ¿ya? Es decir, deben hablar poderosamente a los oyentes. ¿Quién tiene su micrófono abierto? Bien. Eh, si la audiencia no puede relacionarse con la ilustración, el mensaje pierde fuerza. Es como cuando, eh, en serio, si usted lanza está predicando y su mensaje es importante porque todos los mensajes que nos da el Señor en su palabra son importantes. Pero si usted escoge una mala ilustración, una ilustración que mande a otro paisaje, a otro lugar, a quienes lo están escuchando, usted ha perdido fuerza en la exposición del mensaje. De esta manera, una ilustración debe ser comprensible y relevante para el contexto cultural de la congregación, evitando elementos que puedan causar confusión o malinterpretaciones. De hecho, hace poco, en una investigación que estoy haciendo, me encontré con la vida de un pastor, Aymara, que evangelizó todo lo que era el norte de Chile y parte de Bolivia de la Iglesia Metodista Pentecostal. No me acuerdo el nombre del pastor. Lo importante es que este pastor llegó después de que muchos habían fracasado. ¿Por qué? Porque no manejaban, no manejaban y no querían, o no querían manejar el idioma, y porque no conocían la cultura de los pueblos andinos. En cambio, este pastor, que se convirtió en Iquique, creo que fue en Iquique, en Arica, con sus pares que son Aymara, les habló en su lenguaje, conocía la cultura y sabía cómo llegar a ellos. Fue un predicador que utilizaba bien las ilustraciones. Lo importante de las ilustraciones, hermano, y ahora si quieren pueden ir anotando porque voy a dar tips. ¿Cómo yo me voy armando de ilustraciones? Y eso es lo importante. Porque yo les voy a tratar siempre de decirles cosas bien aterrizadas, queridos hermanos, porque para chamullar, vaya a ver a los pares de sufrir, qué sé yo, está lleno. Hablemos de hechos. Primero, al igual que sus sermones, es bueno que usted sus sermones los tenga de alguna manera escrito en algún lugar y usted los sepa clasificar. Usted, todo predicador, y esto es una verdad que está comprobada científicamente, todo predicador no tiene más de dos o tres temas. Un ejemplo, cuando nosotros escuchamos al predicador David Ormachea trabaja mucho con el tema de la familia, con el tema de la ética cristiana, ¿cierto? Entonces, uno cuando va a escuchar un sermón de David Ormachea, aunque David Ormachea te vaya a hablar de Apocalipsis, él siempre va a terminar desde el Apocalipsis hablando de ética, de familia, porque son sus temas. Entonces, es bueno que uno eh, tenga una batería de temas y lo identifique bien. Un ejemplo, un tema escatología, otro tema Cristo, salvación, predicación, perdición. Entonces, uno, ¿de dónde puede sacar ilustraciones? Primero, las ilustraciones nacen en la Biblia, en los evangelios está lleno de ilustraciones. La predicación de Cristo es una fuente inagotable de ilustraciones. Segundo, las lecturas devocionales, las predicaciones de otros. Pastor, ¿es válido utilizar ilustraciones de otro hermano? Es válido, es válido. Es válido cuando uno eh, da ¿cómo se dice? Que los norteamericanos como que me deformaron eso. El debido crédito. Un ejemplo, una predicación que utilicé por mucho tiempo de un predicador norteamericano que decía empty hands and empty heads. ¿Qué quiere decir eso? Empty hands and empty heads. Cabezas, manos vacías sobre cabezas vacías. Y eso ese predicador lo decía porque él cuando lo buscó que lo ungieran como pastor, él buscó al pastor más santo, el mejor pastor, el pastor con una vida más proba, el pastor que pudiera ministrarle palabra de Dios, buscó a ese pastor para que él le enseñara y lo moviera al ministerio. Entonces, después de haber tenido toda una vida buscando, encontró, el Señor le proveyó a un maestro y él entendió ese principio, que no hay que dejar que cualquiera te imponga las manos. Empty hands and empty heads.
¿Cuál es el tema de esa ilustración? La consagración. Y esa ilustración me sirve para un sermón de consagración. Otro ejemplo, que también doy mucho en mis sermones, es cuando a mí me gusta hablar sobre las consecuencias. Yo siempre termino hablando de las consecuencias de seguir a Cristo. Sí, me gusta hablar, porque yo siempre digo, usted tiene una Biblia, esa Biblia está manchada de sangre, de tapa a tapa, página por página. Y los hermanos quedan así, ¿pero cómo? Claro, y empiezo a hablar de los mártires. ¿Usted sabía que a Hus, Juan Hus, leyendo a Tyndale, que fue el primer traductor de la Biblia al inglés, William Tyndale, le costó la vida? Y de hecho Hus tuvo que levantar una guerra en contra de Roma, que la ganaron los husitas, ojo, los países de Bohemia fueron los primeros que le ganaron a Roma, por eso se les llama los pre-reformadores, y empiezo a hablar de los mártires de la fe. Y luego eso siempre me lleva a Hebreos 13, cuando habla de hombres sobre hombres los cuales y mujeres su generación no era digna. ¿Te das cuenta cuando habla de su generación no era digna? Cuando habla de Juan el Bautista como una persona que la humanidad no era digna de tener un Juan el Bautista. ¿Cuál sería el tema de esa ilustración? El martirio. Entonces, primero, nosotros tenemos que tener, si usted maneja cuaderno, hágase un cuaderno. Yo siempre ando con notitas, con bloc de notas. Para todas partes con cuaderno, bloc de notas, porque de repente salen ilustraciones súper buenas, sobre todo cuando uno va a encuentros con pastores. Yo siempre soy el tipo que va con ilustraciones. Otra manera de tener ilustraciones es con el celular, grabándola en audio. Entonces usted se descarga al celular cualquier programa que son gratis, para grabar audio y usted va grabando. O a la persona, a usted se le ocurrió de repente una ilustración y usted pone ilustración. Lo importante de las ilustraciones es que usted las tenga clasificadas. Entonces usted tenga ilustraciones para, no sé, para momentos fúnebres, ilustraciones para qué, para momentos de alegría, para Santa Cena. Y de esa manera usted va armándose de una batería de material para sus sermones. Quienes manejan computador es mucho mejor, o quienes manejan celular también mucho mejor, porque es lo que tenemos más a la mano. Y lo mejor es que en Word es más fácil clasificarlos. Lo importante de su material es que usted lo tenga debidamente clasificado. Y no solamente clasifique el tema de la ilustración, sino de dónde usted sacó la ilustración. Porque muchas veces el tema está tan bueno que se lo van a preguntar. ¿Ya? Pastor, ¿hay otras fuentes para tomar? Sí. ¿Qué fuentes? Los diarios, las revistas. Predicar mirando la Biblia y el diario en la otra mano es importantísimo, porque la contingencia a usted puede ser un gran aliado para poder predicar el Evangelio. Un caso, en el caso de Monsalve, todos están hablando del caso de Monsalve. ¿Cuál es la importancia de ese caso? Es que ese caso ha venido a demostrar la profunda corrupción. Entonces, ¿qué me demuestra eso? Me muestra una doctrina, la total depravación de la humanidad. ¿Y dónde comenzó la total depravación de la humanidad? En el Génesis, en el Edén, cuando Adán y Eva decidieron actuar de manera independiente de Dios, queriendo ser como Dios, cuando ya eran como Dios, porque Adán y Eva fueron hechos imagen y semejanza de Dios. Pero vino la serpiente, lo engañó y entró el pecado. ¡Wow! De hecho, cuando hablo de pecado, yo siempre hablo de las tangentes, pero aquí es como, una vez alguien me lo explicó y de repente no te van. Yo sé que esa ilustración es imperfecta, porque hay ilustraciones que te sirven para cierto público y otras que no te van a servir para otro público. Tú tomas dos tangentes, o dos paralelas, y generas una tangente de menos 0,0,0,0 grados, algo chiquitito. Aquí no se nota, pero proyéctalas, 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 proyéctalas. Y con el tiempo serán dos grandes divisiones. Yo siempre utilizo esa ilustración para explicar el pecado. El pecado siempre comienza
por algo insignificante, por algo placentero, por algo que, oye, ¿quién se va a enojar con esto? El primer día no pasa nada. Segundo día, tercer día, cuarto día. Y no te vas a dar ni cuenta cuando ya estés totalmente separado de Dios. Una ilustración. Entonces, el material puede venir de la radio, puede venir de la literatura, sobre todo también de la literatura. Pero, queridos hermanos, tengan cuidado con la literatura devocional, porque la literatura devocional que nos llega a Latinoamérica es norteamericana y eso no significa que sea menos ungida, significa que necesita ser contextualizada. Porque como les dije del caso de Chick Publication donde me hablaban del juego de béisbol, del cual no entiendo nada, nos pasa muchas veces cuando nosotros compramos a buenos autores, que son norteamericanos, que son muy buenos, pero no nos sirven para predicar, nos sirven para edificarnos quizá. Ahí puede ser. Entonces eso también hay que generar, hay que desarrollar para eso el discernimiento. Eh, a ver, aquí un hermano, el Víctor Acosta, dijo, gran verdad, muchos predicadores hablan cosas tan rebuscadas que el inconverso no logra comprender lo que se expone. Debemos ser predicadores donde lleguemos a todos por la manera de exponer el mensaje de Cristo. Y estoy totalmente de acuerdo. De eso se trata. ¿Hay alguna duda, consulta, pregunta? Porque tengo que hablarles también de la tarea de esta semana. Levante la manito o escriba en el chat. Le voy a dar un momento. Mientras van armándose de preguntas, voy a volver a presentarles. Voy a volver a presentarles. Tu, 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 compartir. Bien, esperen un chiquito. Estos hoy día se los voy a mandar. Aquí usted tiene un bosquejo. Usted va a tomar el texto que tomó para la tarea, que el mismo texto, no cambie de texto. Y usted va a utilizar este bosquejo. Entonces, el tema, la fe. El texto, Hebreos 1:11. No use el texto, la estructura del bosquejo. No haga el mismo bosquejo. Me importa que ponga el tema, el área, ahí información. Propósito, exhortarles. Diseño. El diseño puede ser, ya ustedes lo han visto, expositivo, narrativo, los que usted conozca. La introducción, usted la va a puntualizar, después los puntos a desarrollar, punto uno, punto 2, punto 3, y luego la conclusión. La tarea de esta semana, que es la tarea final, de ahí no hay más tarea, después va a haber un trabajo final, que es algo muy sencillo, porque usted se ha ejercitado bastante conmigo y mi idea es que cuando me haga el trabajo final le va a ser muy fácil, en serio se los digo. Siguiendo el estilo de ese bosquejo que le mostré del bosquejo anterior, elaborarán un bosquejo de sermón. A este le deben añadir una ilustración para iniciar el sermón y una ilustración punto por punto por cada punto que usted ya escogió, punto uno, punto 2, punto 3. Cada punto debe tener la propuesta, o sea, en el punto uno voy a hablar de esto y la ilustración. En el punto 2 voy a hablar de esto, la ilustración. Punto 3 voy a hablar de esto, la ilustración. Y en la conclusión del sermón también. Conclusión y una ilustración que ilustre lo que usted quiere decir también con la conclusión del sermón. Esto debe ser en formato escrito. Usted puede escribirlo en en hojas de cuaderno, le saca foto y me lo envía por el grupo de WhatsApp. Y si usted quiere escribirlo también en Word, que para mí es mucho más fácil y mejor, escríbamelo en Word. Lo importante es que esta tarea me la van a enviar me la van a enviar al grupo. ¿Ya? La idea es que todos veamos nuestras tareas, ¿ya? Le van a enviar al grupo. No tengan miedo de equivocarse, no tengan miedo de que les vea el otro, porque de eso se trata. De hecho, la nota final tiene que ver mucho con esto. Y lo van a enviar con su nombre completo, la tarea y su nombre completo. Listo, ¿ya? Espero que haya quedado claro eso. Bien, queridos. Ahora me abro a las dudas. ¿No hay nada en el chat? ¿No hay nada más? ¿Quién quiere levantar la mano para hacer alguna duda que le haya quedado en la semana? ¿Qué sé yo? Mi pastor, con respecto a la tarea pasada, de la semana pasada, era un texto, un sermón, ¿no es cierto?, textual. Usted decía, ¿cierto?, definiendo cada inciso del versículo que uno haya tomado, ¿cierto? De una Sí. forma bien sencilla. Sí, lo más sencillo posible. No,
Ya, Eso es importante. El bosquejo, querido hermano, no debe ser complicado porque el punteo me ayuda a recordar, a entender el hilo conductor. Pero lo demás lo da el Espíritu Santo, lo amén, da el fluir. ¿Alguna otra amén. duda? Eh, mm. Pastor, buenas tardes, buenas noches, Pastor Cristian Vargas de Pudahuel. Con Buenas respecto noches. justamente a la semana pasada y justamente ahora, se repite nuevamente desarrollar el versículo. De hecho, la semana pasada yo le iba a preguntar, justo ahora el pastor Elías me recordó, en el caso mío, que creo que fueron como, no me recuerdo si bien, creo 4 versículos. A mí se me complicó eso. Por eso yo la ¿Ya? semana pasada no alcancé a hacerle la consulta. Eh, Se va a hacer un poquito más difícil para los que pusimos más versículos. Yo no hice un bosquejo de un solo versículo. Usted se recordará de lo que, ¿cómo? No sé, de verdad que se me complica un poquito a mí ahí. Tranquilo, entonces simplifíquelo. Siéntase totalmente libre, escoja un versículo y expláyese con uno. No se preocupe por los demás. A mí, en esta clase, en este taller, no me interesa lo complejo. Me interesa ver cómo ustedes se van desarrollando. Porque mi idea es que después, al final de todo este curso, es enviarle un feedback a usted, recomendaciones, observaciones, ver lo bueno que encontré para que usted sepa que hace cosas bien, porque eso es importante también, y ver lo que se puede mejorar y sugerirle uno que otro libro, que ese es como siempre ha sido en todas las materias que doy, busco que usted crezca. Así que tranquilo, simplifíquelo porque a mí lo que me interesa es que usted lo haga simplemente. Y si lo hace sencillo, mejor para mí. Gracias, pastor. Dios les bendiga. Bendiciones, mi hermano. ¿Alguna otra pregunta? Veo que la hermana Perla se está sobando ahí las manos. ¿Hace frío por allá? A mí me dio calor, porque aquí hace frío en el sur. Estoy en Hualpén, llovió todo el día, así que. Pastor, acá está lloviendo. ¿De qué zona está usted? Región de los Lagos, San Pablo. Ah, ya. Está lloviendo. Sí, es como decimos San Pablo a la entrada norte a la región de los Lagos. Oh, el Señor me permita visitar esos lugares alguna vez. Dicen que son preciosos. Hermoso, hermoso. Hay lugares muy maravillosos. Bien, Consulta, entonces, Pastor Cristian, sí, sería dígame. bueno si en el WhatsApp, para que no quedaran dudas respecto a la tarea, que si por favor usted pudiera mandar el desarrollo paso por paso de la tarea para que ya después, a posterior, ¿cómo se dice? No existan dudas y se esté volviendo a preguntar en qué consistía la tarea o Ah, una... tranquilo. Ahora voy a enviar el PPT de esta clase, ¿ya? Ahora lo voy a enviar al grupo de homilética. Ok, gracias. Ahora mismo. Qué bueno que me lo haya recordado. Bien, queridos hermanos, hermanas. Ya esta está la penúltima clase. Con la ayuda del Señor, creo que el lunes tendremos nuestra última clase. Ojo, a las 8, ¿ya? Para que le avisen a los demás hermanos. La última clase será bastante entretenida. Y como siempre, bien me gusta dejarlos con harto que pensar. Así que prepárense para este día lunes, si Dios quiere, para asistir a la hora de siempre. Yo ya me he hecho un espacio con el profesor norteamericano allá en el magíster, así que tranquilo. Y lo importante, queridos hermanos, es que quiero que antes de terminar esta clase, aprendan, por favor, sus sermones, su material, tanto sermones como bosquejo, guárdenlo. Ustedes no saben cuándo le va a servir. Incluso ustedes no saben cómo le puede servir a la siguiente generación. Yo cuando hago investigación ahora, que estoy investigando el movimiento anglicano y el movimiento pentecostal, en Chile sobre todo, tengo muchas revistas gracias a lo que se llama Corporación Senda por las revistas de Chile Pentecostal o revistas de avivamiento del año del 1940, 1920. Y gracias a ese testimonio, gente de hoy podemos ver lo que estaba pasando en esa época y me puedo ir enterando todo lo que sufrieron los primeros pentecostales, cuando lo apedreaban, cuando les lanzaban agua hirviendo, cuando los curas de los pueblos
salían en turba a pegarle. Yo no sabía de eso. Y en mi iglesia nadie me lo explicó. Entonces, ahora que estoy estudiando los sermones antiguos, me doy cuenta de toda nuestra historia. Entonces, si usted es capaz de dejar eso, es un legado, es un tesoro que puede dejarle a la próxima generación. Es una manera de ser agradecidos y ser generosos, ¿ya? Así que, querido hermano Víctor, Mire, sobre, ¿me escucho bien, cierto? Sí. sí, sí, Bueno, primero que todo, saludarlos a todos los pastores, hermanos que están acá, nuestro pastor Elías, que está de cumpleaños, Dios me lo bendiga. Justamente lo que usted está hablando, mi querido pastor, era lo que iba a comentar. Hace unos días atrás estaba hablando con un pastor más adulto que yo, y la verdad que le comentaba que estaba estudiando yo por segundo año en teología, y le hablaba sobre esto mismo. A mí me encanta mucho exponer mensajes. Creo que Dios me dio un, no sé si decirle un don, pero ese talento y de exponer, de no tener miedo a la vergüenza, etcétera. Y yo le hablaba un poquito de la homilética a este pastor y no sabía lo que era. Creo que los pastores hoy en día lamentablemente son neófitos en cuanto a poder aprender, educarse en cuanto al mensaje. Es por eso que hoy en día, y yo lo puse ahí en el chat, hoy en día tenemos predicadores groseros en los altares, sobre todo en las calles, que si no gritan, para ellos no está el Espíritu de Dios, si no mandan a la gente al infierno, eso no es exponer el mensaje. Hoy en día lamentablemente carecemos de una base teológica para poder exponer el mensaje. Claramente no todos tienen el privilegio y la bendición de poder estudiar. Yo vengo de ministerio, de iglesia, donde a estos lugares les decían cementerios bíblicos sí. y muchas veces no nos dejaban estudiar. Y claramente esto nos ayuda a abrir nuestra mente, nos ayuda a expandir un poco más allá la visión, no del libertinaje, pero sí poder llegar a diferentes lugares, porque hay predicadores que llegan solamente a la gente de cárcel, a la gente pobre, pero con el mensaje que exponen no pueden llegar a la gente adinerada, no pueden llegar a la gente con un poco más de educación. Y yo creo que el mensaje de Cristo es transversal. El mensaje del Señor tiene que llegar a la gente de escasos recursos y también a la gente de muchos recursos, aquellos que están presos y aquellos que están en libertad. Y esto de la homilética para mí ha sido una tremenda bendición poder aprenderlo, a saber exponer el mensaje, saber hablar en el púlpito, tener esa ética ministerial, esa ética pastoral que muchas veces nos falta. Así que le doy gracias al Señor por este tipo de enseñanza que nos da y para mí es un tremendo privilegio. Yo tengo la bendición de manejar un poquito en el computador y tengo todos los sermones en Word. Para dónde voy con mi tablet, si me toca predicar algún mensaje, ahí tengo y el Señor me da de diferentes maneras en diferentes mensajes. Pero esto es maravilloso porque yo siento que el pastor, nosotros como líderes, debemos aprender también y no quedarnos solamente con el ungimiento y las manos puestas sobre nosotros, sino que debemos nosotros educarnos como líderes y como pastores también en los altares. Eso, mi querido pastor, agradecido. Cuando no estoy en la clase los echo de menos. Yo soy un pastor moderno, trabajo en lo secular y por eso de repente me pierdo un poquito las clases. Eso, mi querido pastor. Gracias. Excelente. El hermano Cristian Sepúlveda tiene también la mano levantada. Bendiciones para todos, un saludo en el nombre del Señor, muy agradecido de la clase, muy agradecido de todo lo que hemos aprendido y no tenerle miedo, yo creo, a la palabra del Señor. Una de las cosas importantes, yo valoro mucho los líderes y los pastores que están acá, la mayoría personas de años que han querido incluirse, de bastante edad algunos, pero también hay que pensar en la juventud. Una de las falencias que encuentro en el mundo cristiano, ya sea evangélico, pentecostal, es que los liderazgos son demasiado tardíos y los movimientos cristianos importantes siempre fueron eh, por medio de los jóvenes. Por medio de los jóvenes se hacen las grandes transformaciones y hay un llamado importante a no tener temor con
con los nuevos liderazgos, que los mismos pastores que tenemos en nuestras congregaciones, los que están tomando estos estudios, insten a los jóvenes que tienen en sus congregaciones a capacitarse, a estudiar, a prepararse, sin el temor de que el día de mañana se transformen en un líder quizás más potente que ellos mismos, con una iglesia más potente y más grande que ellos mismos, porque el Señor quiere bendecir por medio de su palabra a su pueblo. Y en ese sentido, de repente somos egoístas, a lo mejor, eh, para incluirnos todos. Desde ese punto de vista, usted lo mencionaba la clase anterior con el ejemplo del pastor Umaña, eh, el temor a capacitarnos, el temor a prepararnos desde la juventud. Creo que hay que apuntar también a nuestros jóvenes, que ellos estén capacitados para el liderazgo, que estén capacitados para darles las oportunidades. Muchos hermanos, muchos siervos del Señor tienen que esperar a veces que su pastor baje al descanso para poder hacer una obra de misión, una obra evangelística. Creo que eso no es el propósito del Señor. Eh, Creo que es muy importante también, y por eso, pero también agradezco que la visión de los pastores, que algunos de nosotros ya sobrepasan los 40, los 50 años, algunos de nosotros están preparándose y siguen capacitándose en el Señor, pero es importante apuntar hacia los jóvenes. Los grandes movimientos cristianos siempre, Cristo transformó el mundo con 11 jóvenes, con 11 mozuelos, por decirlo así. Muy bien. Bueno, Pedro no era tan joven, estaba casado, su vida ya como resuelta, y le llega este loco que le predica un evangelio tan interesante. Eh, ¿Saben qué? Bueno, igual, es interesante cuando nosotros con la edad vamos volviendo a releer los evangelios porque nos vamos identificando con distintos personajes. Cuando comenzamos todos vemos a Jesús, vemos a Pablo, pero no nos podemos, no nos, de repente, en la medida que envejecemos, nos vamos dando cuenta, no sé, de la importancia de José, la importancia de Juan el Bautista. Juan el Bautista, nosotros los anglicanos le llamamos el precursor porque así también le llamaban los ortodoxos. ¿Y por qué precursor? Porque el ministerio del precursor no es menor, no es menor, preparar el camino. Y a nosotros Juan el Bautista nos recuerda que nuestro ministerio también es un ministerio precursor, porque nosotros, nuestra idea es apuntar a Cristo, no yo, es Cristo. Y cuando venga Cristo, la idea es que nosotros seamos, nos gocemos con Él en las bodas del Cordero y decir, bueno, mira, en el lugar que me toque de esa mesa, si es que me toca de esa mesa, y si me quedo bajo, con que me permitan mirarlo de lejos. Yo quiero estar ahí. Así que es interesante. Bueno, queridos, como decía mi profesor de griego, mátetes mu, queridos estudiantes, gracias por su tiempo, gracias por la disposición. Yo hice una votación para ver quiénes podían, quiénes no podían, a quienes pudieron. Gracias, gracias por dar este tiempo. Yo también ahora tengo que más tarde trabajar en mi magíster hasta tarde. Yo sé lo que es esto. Tengo 41 años, no he parado de estudiar como por 20 años, ya me siento un poco cansado. Me están ofreciendo ser doctorado y creo que quizás no lo tome porque necesito más calle, necesito más calle. No quiero terminar convirtiéndome en un académico que no pisa sus calles. Así que el Señor les bendiga, que el Señor esté con ustedes, les fortalezca, les dé visión, les dé los dotes de generosidad. Generosidad. Porque como decía el hermano Cristian, hace falta esa generosidad con las nuevas generaciones, hermano. Esas nuevas generaciones que tú promueves van a ser los que te lleven, y te lo digo, no es profecía, pero puede ser profecía. Van a ser los que te van a llevar, los que te van a guiar cuando estés en silla de ruedas y no te puedas parar. Ellos van a ser los que te den honra y los que te banquen y los que hablen de lo que tú hiciste. Y cuando tú cierras tus ojos, si Cristo no viene antes, ellos te van a recordar con cariño.
van a hablar del pastor o de la pastora que, como yo, hablo del reverendo Luis Enrique Silva, que fue mi pastor. Y hoy ya con 41 años viejo, con varios grados académicos, le sigo honrando a ese hombre que me predicó el Evangelio. Que ustedes sean ese tipo de hombres y mujeres. Que el Señor los bendiga. Nos vemos el lunes si Dios quiere. Ah, y para la tarea tienen hasta el viernes. Tranquilo. Si tienen duda, háganmela saber. Los voy a ayudar. Si necesitan ejemplo, háganmelo saber, se lo voy a hacer llevar. Así que tranquilo, ¿ya? Yo estuve enfermo toda la semana pasada, hoy día me he sentido un poco mejor, y entonces me quise alegrar junto con ustedes de que ya me siento un poco bastante mejor y que ya voy a retomar full mis obligaciones. Ya, el Señor les bendiga. Voy a finalizar. Nos vemos. Amén, amén, muy buenas noches.